El cansancio y la falta de sueño de 2 oficiales de cubierta derivaron en una de las mayores catástrofes ambientales de la historia, cuando en 1989 el buque tanque Exxon Valdez encalló contra un arrecife en Alaska, Estados Unidos, derramando más de 40 millones de litros de petróleo crudo que se desparramaron no solo mar adentro, sino que cubrieron 2.000 kilómetros de costa. El desastre provocó la quiebra de empresas pesqueras y comercios dedicados al turismo, pero sobre todo generó un colapso en el ecosistema. La justicia condenó a la petrolera, que debió pagar $5.000 millones para intentar compensar parte de los daños. Tras apelar, redujo la multa a $4.000 millones a pagar en 20 cuotas. Cosas de la naturaleza humana. La conciencia parece nacer de las cenizas de una tragedia, porque el desastre del Exxon Valdez acercó fuerzas que, a priori, parecían incompatibles, como los ambientalistas y los inversores. El espanto los unió y luego de varias iniciativas conjuntas, nació la Global Reporting Initiative, un estándar global con el que las empresas rinden cuentas para garantizar su responsabilidad ambiental, social, económica y de gobernanza corporativa. Bienvenidos a Lackaut Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lackaut Trade Talks es un podcast de Lackaut. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lackaut.com.ar. Esta es la agenda de temas de hoy. La energía sigue dando buenas noticias. El agro no logra repuntar. Además, preocupantes datos del comercio con Brasil. ¿Qué dice el balance cambiario de agosto del Banco Central? Y por último, la hiperregulación indirecta del mercado de cambios. La energía sigue dando buenas noticias. La Argentina volvió a exportar gas a Chile luego de 17 años. Días atrás se autorizaron exportaciones en firme hasta abril de 2024 por 400.000 metros cúbicos diarios a través del gasoducto norandino, en una operación comercial que fue posible tras la puesta en marcha del primer tramo del gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Entre enero y julio, la Argentina lleva exportados más de $556 millones en gas a Chile, un aumento de casi el 87% respecto del mismo periodo del año anterior. Como parte del plan Gas.ar, la Argentina autoriza las exportaciones de gas durante el período estival, que coincide con la época de menor demanda local. La reactivación comercial de exportaciones de gas obedece a la intensa actividad que se da en Vaca Muerta, donde, en septiembre, se realizaron 1.400 etapas de fractura, un 14% más que en agosto, marcando un récord histórico absoluto. Siguiente noticia Lackaut. El agro no logra repuntar. El gobierno extendió hasta el 25 de octubre el dólar soja 4, que le permite al sector contar con libre disponibilidad del 25% de las divisas que genera. A través de este incentivo se busca fortalecer la situación de las reservas. No obstante, la liquidación de divisas del agro se derrumbó un 75% interanual en septiembre, de acuerdo con informes del sector privado. En los primeros 9 meses del año, el sector agroindustrial perdió ventas al exterior por $17.000 millones, es decir, un 50% menos que un año atrás. La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la venta exterior, que ronda los 30 días en el caso de los granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas. Vale la pena recordar que las aceiteras y cerealeras representan el 48% de las exportaciones argentinas. Siguiente noticia Lackaut. Preocupantes datos del comercio con Brasil. El comercio con Brasil cayó un 19% en septiembre respecto del año pasado y un 16% respecto de agosto último.
Tanto las importaciones como las exportaciones se desaceleraron. En el caso de las compras, retrocedieron un 20%, mientras que las ventas lo hicieron en un 18%. Tal como sucede con China, el segundo socio comercial de la Argentina, el intercambio con el principal aliado comercial, Brasil, también es deficitario para nuestro país. El acumulado negativo asciende a 4.650 millones de dólares y el desbalance lleva ya 9 meses consecutivos. Cayeron los embarques a Brasil de vehículos para el transporte de cargas, trigo, centeno, cereales y harinas, y con relación a las compras desde Brasil, se redujeron principalmente las importaciones de autos, energía eléctrica y motores. Las restricciones a las importaciones van erosionando la capacidad productiva argentina y la posibilidad de agregar valor para diversificar las exportaciones. Este proceso, que lleva años, hizo que la Argentina fuera perdiendo un lugar importante como proveedor de Brasil, a pesar de contar con las preferencias arancelarias de ser socio del Mercosur. Hoy el país ocupa el quinto lugar como origen de las importaciones brasileñas, superado por China, Estados Unidos, Rusia y Alemania. En tanto, como destino de las exportaciones brasileñas, Argentina es el tercer cliente, detrás de China y Estados Unidos. Siguiente noticia Lacaut. ¿Qué dice el balance cambiario de agosto del Banco Central? Durante agosto, el balance cambiario del Banco Central mostró un derrumbe del 87% en la cuenta de servicios por los fletes internacionales, lo que demostró la eficiencia del cepo aplicada por la CIRASE, que obliga a un parking de 90 más 60 días a los operadores de transporte para que puedan acceder al mercado de cambios y así cancelar los fletes, lo que llevó a que las líneas marítimas dejen de cobrar localmente en pesos para que el servicio se cancele en dólares en el exterior. Respecto de los bienes, los pagos de importaciones en agosto totalizaron unos 4.100 millones de dólares, un 34% por debajo del mismo mes del año previo. No obstante, el valor FOB de lo importado en agosto superó los 6.400 millones de dólares. La diferencia entonces entre lo pagado y lo realmente importado solo puede explicarse por el peso que recae sobre los hombros de las empresas que deben endeudarse en el exterior para financiar así las compras. Cabe destacar que a fines de julio se estableció la aplicación del impuesto país para gran parte de las importaciones de bienes, así como para el servicio de los fletes, con una alícuota del 7,5%. Del total de los pagos de importaciones de bienes observados en agosto, un 89% se realizó de forma diferida, un 6% como pagos a la vista y el 5% restante en forma anticipada. Gracias a las CIRASES, la cuenta de servicios, si bien registró un déficit de 412 millones de dólares en agosto, este fue un 62% menor al registrado el año pasado. Esta mejora se explicó principalmente por la caída de los egresos en fletes y seguros, que sumaron 210 millones de dólares autorizados a salir, lo que representó una caída interanual del 87%. Siguiente noticia Lacaut. La hiperregulación indirecta del mercado de cambios. Tras el fallido intento de considerar a las operaciones de contado con liquidación como operaciones de cambio encubiertas y por lo tanto ilegales, el Banco Central optó por una suerte de hiperregulación indirecta. Un informe del Departamento de Impuestos y Aduanas de PwC explica que, dado que no es competencia del Banco Central la regulación de operaciones bursátiles, lo que se hizo en su lugar fue regular el acceso al mercado de cambios con relación a las operaciones de títulos valores, un mecanismo de regulación indirecta que derivó en una situación tan intrincada que la mayoría de los operadores del comercio exterior no termina de descifrar. En pocas palabras, se pasó del impedimento sobre alguna operación bursátil en concreto, para quienes quisieran acceder al mercado de cambios, a una prohibición generalizada de operaciones bursátiles que no solo se aplica sobre los sujetos que pretenden acceder al mercado de cambios, sino que también aplica a todo su grupo económico. Klaus Nosetti, director gerente de PwC, nos explicó el alcance de la comunicación A7838.
Hay ciertas situaciones que uno tiene que declarar si hizo o no operaciones de títulos, y hay en otras situaciones que uno tiene que declarar si alguien del grupo económico de uno hizo o no contado con liqui. Todo esto siempre al momento de acceder al mercado de cambio, ¿no? Y básicamente lo que la norma dice es, cuando me digas si vos hiciste o no hiciste la operación de contado con liqui, bueno, y otras tantas operaciones bursátiles similares. Pero lo que dice la norma es, el día que vos me digas si hiciste o no hiciste contado con liqui, sabés que se refiere a vos o un tercero por cuenta de orden tuya. Y lo mismo cuando tengas que declararme si alguien, cuando sea obligatorio que me declares si alguien de tu grupo económico hizo contado con liqui, sabés que me refiero a si lo hizo él por sí mismo o a través de un tercero. El postulado es sencillo, destaca el Ejecutivo, al señalar que cuando uno declara que no hizo una operación de títulos, se refiere a acciones propias o realizadas a través de terceros. Ahora bien, era necesaria esta norma que fue precedida por un comunicado de prensa del propio Banco Central, ampliamente difundido por los medios, que solo llevó a más confusión. En este sentido debe señalarse que es sabido que en el mercado se realizaron ciertas operaciones donde un tercero terminaba haciendo el contado con liquidación en favor de alguien que, por acceder regularmente al mercado de cambios, no podía hacerlo. La verdad, la norma para mí es medio innecesaria, porque es obvio que si vos no gozás de un derecho no podés transferírselo a un tercero para que lo haga. Digo, si yo no puedo hacer contado con liqui, no puedo darte un mandato a vos para que lo hagas por cuenta y orden mía. Para Nocetti esto no es casual, porque al tratarse de operaciones comerciales reguladas bajo un régimen penal detrás, el Banco Central en varias ocasiones vio desvanecer su pretensión sancionatoria al no encontrar una violación normativa en concreto. En este intento, la hiperregulación al comercio exterior es sofocante. No obstante, el Banco Central avanzó con otra comunicación, la 7852, donde más que flexibilizar, reconoce prácticamente de hecho el desdoblamiento cambiario. Todo en la misma línea del Banco Central regulando, te diría a partir de la 7852, utilizando el mercado bursátil como vía paralela, es decir, ya directamente una suerte de desdoblamiento cambiario de hecho, ¿no? Que se da, yo creo, ya a partir de la 7852 que salió el viernes y de algunas comunicaciones más que vas a ver que salgan esta semana. Así que me parece que el Banco Central ya no diciendo, che, el contado con liqui es pecado, sino ya diciendo el contado con liqui para estas cosas está ok, para estas cosas no. La regulación indica que cada vez que se solicita acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera, se debe presentar una serie de declaraciones juradas. La diferencia es que ahora hay excepciones cuando las operaciones son con títulos valores. Por ejemplo, no deben tenerse en cuenta las ventas de títulos valores con liquidación extranjera en el país, es decir, dólar MEP, o en el exterior, contado con liquidación, cuando los fondos obtenidos por la venta de títulos se use para pagos de capital o intereses de deuda financiera no comercial contraída en el exterior, tampoco para repatriaciones de capital y rentas de inversiones directas, y también quedan exceptuados los pagos de capital o intereses de deuda financiera que no generen desembolsos por tratarse de refinanciaciones. Ahora sí vamos con el tema de este episodio. En un mundo donde las corporaciones cotizan en bolsa, mostrar conciencia ambiental hace 20 años era un atractivo innovador y un señuelo para los inversores. Cambio climático mediante, ninguna corporación en la actualidad puede considerar una mera estrategia de marketing decir que son ambientalmente responsables. Tienen que demostrar acciones concretas, resultados medibles y estandarizados sobre cómo sus operaciones son sostenibles en materia ambiental, social y de gobernanza corporativa. En la Argentina, el grupo ITL acaba de presentar el segundo reporte de sustentabilidad de Exolgan, la principal terminal de contenedores del país, siguiendo el modelo de la Global Reporting Initiative, que nació motivada por el desastre del Exxon Valdez. Dialogamos con Julián Palianza, director de Recursos Humanos, Seguridad, Sustentabilidad y Asuntos Públicos del holding, y le preguntamos qué objetivos se plantearon desde ITL en materia de sostenibilidad. Hace más de 15 años que venimos trabajando
en lo que es el concepto de sustentabilidad, que para ITL el concepto de sustentabilidad es el concepto de que debemos ser una empresa que satisface las necesidades de las generaciones actuales, clientes, stakeholders en general, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Eso es una definición que la tenemos desde hace más de 15 años, pero que ahora, ante la urgencia y ante la importancia en la agenda que tiene el tema de sustentabilidad, los objetivos que nos planteamos, el primero y más relevante, tiene que ver con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que en términos numéricos nos hemos planteado una reducción tomando como línea de base, tengo que usar alguna terminología que es técnica, línea de base, el año 2019. Nos planteamos una reducción del 50% de las emisiones para el año 2030, llegar al 70% de las emisiones reducidas para el año 2040 y reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. Es decir, alcanzar al 2050 lo que se denomina la carbono neutralidad o el cero en emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es la gran acción puntual planteada por el grupo. De ella se desprende la necesidad de concientización ambiental de todos los colaboradores para que se sumen de manera activa a las iniciativas dentro del Plan Anual de Sustentabilidad. Tiene que ver con una serie de acciones que las concentramos en los distintos meses del año y que incluso tienen una fecha en particular, que es el mes de septiembre, en el cual nosotros llevamos adelante la Go Green, que es una quincena en la que llevamos a cabo una serie de acciones que tienen que ver con la sustentabilidad, en la cual involucramos a todos nuestros trabajadores. Entonces, la creación de conciencia en materia de sustentabilidad y el involucramiento activo de nuestra fuerza laboral para poder apalancar el cumplimiento de los objetivos es un objetivo en sí mismo. El tercer objetivo fue la adopción de la Agenda 2030 en la estrategia de negocios, conocida como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de Naciones Unidas. Le consultamos a Palianza por los logros más destacados alcanzados con este plan integral en términos ambientales. Sin dudas, el primer hito que te puedo mencionar es que desde marzo del año 2023, el 80% de toda la energía que consume el grupo ITL en todos sus negocios en Argentina es energía de fuentes renovables. Solo el 20% de la energía que consumimos, que tenemos planes de, en un horizonte de no más de un año a un año y medio, también cubrir ese 20% es de fuente no renovable. El 80% es de fuente renovable, es decir que en la generación de esa energía no hay emisiones de gases de efecto invernadero. En la misma línea, Exolgan avanzó con un programa de recambio de equipos diésel a equipos híbridos en grúas RTG para mover contenedores, con un proyecto para incorporar biodiesel en el movimiento de contenedores vacíos, y están haciendo pruebas piloto para extender su uso a toda la flota. También como hito debemos mencionar que hemos empezado a trabajar y estamos por suscribir un memorando de entendimiento con ITEC, que es la División de Investigación y Desarrollo de YPF Tecnología, para evaluar la incorporación de hidrógeno también como combustible, tanto para lo que es los equipos de movimiento de contenedores en el puerto como para los transportes de contenedores. También otro hito es que la elaboración de nuestro plan de transición energética, hemos elaborado y ya hemos presentado a nuestros accionistas cuáles van a ser nuestros próximos pasos en los 3 años siguientes y luego en los 2, es decir, una primera etapa de 3 y una segunda etapa de 2 años que completan unos 5 años de plan de transición energética, con lo cual de concretar ese plan que ya hemos diseñado y que hemos presentado y que nos han aprobado, el 50% de reducción de emisiones planteado para el 2030 se alcanzaría mucho antes. El reporte de sustentabilidad muestra también acciones en materia de política de género y, por supuesto, el programa de responsabilidad social empresaria,
que incluye el sostenimiento de 11 comedores de comunidades vulnerables, con presencia en el inicio de clases, el Día de las Infancias y las fiestas de fin de año, así como también la participación en el programa Envión para jóvenes. Es un programa para inserción de jóvenes en empleo a través de formación académica terciaria universitaria en conjunto con la Municipalidad de Avellaneda. Seguimos adelante con nuestro plan de soporte a la vivienda a través de contribución de materiales de construcción a través de distintas ONGs que hay en las comunidades en las que operamos. Y recientemente nos hemos sumado a la Fundación Make-A-Wish, que es una reconocida fundación cuyo objetivo es hacerle realidad el deseo que tienen niños que están transitando enfermedades de difícil resolución. Ahora bien, ser una empresa sustentable, ¿es una decisión, una obligación o una necesidad? Esto nos respondió el director de Asuntos Corporativos de ITL, Julián Palianza. Cuando nosotros comenzamos con nuestro programa de sustentabilidad, que tiene más de 15 años, claramente era una decisión. O sea, en ese momento no había ni obligación ni necesidad. Así que en el caso nuestro, ser una empresa sustentable, sin lugar a duda, fue una decisión. Ahora, en términos generales, en la actividad logística a nivel local, regional y global, estamos transitando un camino, no ITL, pero el negocio, el mercado está transitando un camino donde ser una empresa sustentable, y no solo en el negocio logístico, está virando a ser una necesidad. Y en mi opinión profesional, no tengo dudas que a medida que vayan pasando los años, pero no lo veo más allá de un horizonte de 5, como mucho 10 años, va a terminar siendo una obligación, va a terminar siendo una característica y una filosofía de negocios que te va a dejar adentro o afuera de determinados mercados y de determinado segmento o target de clientes. Estas acciones visibles, no obstante, también pueden ser cuestionadas o relativizadas. Le consultamos al experto cómo responde ante quienes niegan la relevancia o urgencia de la cuestión ambiental, argumentando que son medidas relacionadas con barreras de acceso a mercados. Los ejemplos están a la vista. El calentamiento global es algo que es innegable. Basta con revisar cualquier portal de noticias donde fácilmente podemos encontrar que agosto fue un mes récord en temperatura a nivel mundial. Basta con googlear qué está pasando con el derretimiento en los polos. O sea, es innegable que la temperatura global está subiendo. Por eso la Agenda 2030 fijó como objetivo para el 2030 lograr una reducción de 1,5 grados de la temperatura promedio global para llevarla a los niveles previos a la revolución industrial. Lógicamente, hay personas que argumentan en contra porque las inversiones o el tiempo que le puede demorar a determinados países que tienen su matriz energética basada en quemar carbón o en energías no renovables, lo que implica esa reconversión es un esfuerzo gigantesco y que tiene que ver mucho con la economía de cada uno de los países, la estrategia y las prioridades que cada uno de los países se fijen. El transporte marítimo y la logística asociada al comercio exterior es históricamente el más intensivo en emisión de gases de efecto invernadero. Ya hay un proceso de reconversión en marcha con buques usando metanol y gas natural licuado, que son más amigables con el medio ambiente, mientras se extiende la transición energética hacia una movilidad eléctrica o híbrida. Todos esos indicadores muestran que es prácticamente ridículo discutir que estamos frente a un problema que probablemente no tomemos la dimensión de la gravedad que puede tener porque no lo vemos
como contemporáneo en nuestra generación de los más 40, más 50, y también se verifica cuando bajás a las generaciones, a los millennials, a la generación Z, que el nivel de conciencia que tienen es completamente diferente porque ellos sí se imaginan conviviendo con una situación ambiental global que les puede afectar seriamente su calidad de vida. De nuevo, ¿valoran los clientes este tipo de acciones de sus proveedores? Y en definitiva, ¿los posiciona como socios estratégicos? La pregunta es si hay un link entre sustentabilidad y rentabilidad. Así respondió Palianza. Hay clientes que directamente no contratan servicios logísticos con empresas que no tengan políticas o planes en materia de sustentabilidad, con lo cual en esos casos claramente te convierte en un socio estratégico, porque todavía el mercado no tiene tantas opciones de empresas que puedan acreditar un programa serio y en serio en materia de sustentabilidad. Entonces, en esos casos sí te posiciona como un socio estratégico, pero por supuesto hay otros clientes que son perfiles de clientes que aún no han empezado a recorrer el camino de transformación o que no tienen programas de sustentabilidad activos, que al momento de valorarte no les hace una diferencia. Esto está cambiando, nosotros tenemos accionistas globales y la realidad es que la sustentabilidad viene asociada con rentabilidad. En materia de logística, el solo hecho de pensar en cadenas logísticas o en servicios más eficientes que impliquen para los clientes la reducción de movimientos o el acortamiento de cadenas de abastecimiento hace que naturalmente en una cadena más corta o más eficiente, independientemente de las tecnologías que se usen, las emisiones sean menores. Con lo cual, a medida de que los clientes van entendiendo que de la mano de la sustentabilidad viene la rentabilidad, eso te va posicionando cada vez mejor en el mercado y es un valor que va siendo diferencial. En distintas medidas hay países donde esto ya está mucho más consolidado y hay otros, como en el nuestro, donde todavía el valor agregado de ser un proveedor de servicios con políticas y programas de sustentabilidad no está consolidado como un diferencial, con excepción de los clientes que uno denominaría premium o world class. Reconocido el problema, muchas veces hay que ponderar el balance entre inversión y cómo medir las ganancias cuando se habla de sustentabilidad. Acá hay un mito que la sustentabilidad es cara y eso no es así. Hay un modelo que nosotros usamos que se llama por sus siglas en inglés MACC, con doble C, M-A-C-C. El modelo es el Marginal Abatement Carbon Cost o Carbon Curve, que es la curva de costo del abatimiento marginal. ¿Qué significa esto? Cuando vos analizás una inversión en materia de sustentabilidad, fundamentalmente aquellas que están enfocadas en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, hay un modelo matemático que te permite comparar la inversión que vos vas a realizar en materia de sustentabilidad para llegar a calcular cuál es el costo que vas a tener por abatir o por eliminar cada tonelada de emisión de gas efecto invernadero, y este modelo matemático compara ese costo contra lo que se denomina business as usual o seguir haciendo las cosas como las estás haciendo actualmente. Palianza nos brindó un ejemplo para entender mejor el tema y desmitificar el hecho de que ser amigables con el medio ambiente es algo caro. Cuando vos analizás la compra de un equipamiento híbrido, vos ponderás cuál es el costo de inversión que vas a tener para adquirir ese equipamiento híbrido
cuántas emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero vas a reducir con ese equipamiento, pero por otro lado analizas también si vas a tener algún ahorro de costos. Por ejemplo, un equipamiento híbrido consume un 60% menos de combustible fósil, un 60% menos de gasoil, y tiene una tecnología que hace que el motor diésel, en el único momento que esté encendido, es para cargar las baterías del mismo equipo, o sea que se autocarga y después automáticamente pasa a funcionar impulsado por esas baterías. Cuando vos haces el análisis con este modelo matemático que te mencioné anteriormente, la inversión que vos tenés que hacer para migrar a un equipamiento híbrido te genera unos ahorros en materia de consumo de combustible que repagan la inversión mucho antes que lo que la repagarían en la inversión en un equipo impulsado por combustibles fósiles. Por eso, en este caso, lo que sería esta MAC o esta curva de abatimiento de emisiones te da en un ratio positivo de costo. Y es como todo, además, claramente 3, 4, 5 años atrás, las opciones tecnológicas de equipamiento en general para el negocio logístico, como eran innovadoras y estaban concentradas en pocos proveedores que podían ofrecerte soluciones, tenían valores más elevados a medida de que los programas de sustentabilidad y la sustentabilidad en general se ha instalado como casi, te diría, una política central en los líderes de mercado. Han aparecido mucho más players, muchos más proveedores que ofrecen soluciones, por ende los precios, oferta y demanda, ley básica de la economía, los precios han tendido a la baja y por ende han hecho que cada vez sea más fácil encontrar inversión en sustentabilidad que a su vez te brinde rentabilidad. Por último, y por la necesidad de contexto, le preguntamos al director de Recursos Humanos y Seguridad de ITL cómo definiría el grupo logístico ideal en materia de sustentabilidad en un país como la Argentina. Ideal en materia de sustentabilidad es aquel grupo logístico que tiene un programa, tiene metas, la está cumpliendo, le da la garantía a sus clientes de que está un paso adelante del marco regulatorio y de que las soluciones que le brindan tienen tecnología de punta en materia de sustentabilidad y que a su vez los van a hacer más eficientes y le van a ofrecer soluciones a menor costo, más allá de todas las cuestiones reputacionales. Y así, con nuestro pequeño aporte a la conciencia ambiental y desmitificando algunos prejuicios, cerramos este episodio. Este fue otro episodio de Lackaut Trade Talks, un podcast de Lackaut. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackaut Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontranos en nuestra web, lackaut.com.ar.